Les marrones están en los trabajos precarizados y justamente el trabajo y la feminización de la pobreza. No solamente la feminización de las labores es pobreza de mujeres racializadas. En ese sentido, el debate y avance en derechos humanos y en la sociedad en general permitió incluir a colectivos relegados socialmente como las personas trans, las mujeres trans, las diversidades sexuales. El avance es tal que si revisamos históricamente el proceso, por ejemplo, llegaron a existir leyes que prohibían usar ropa del sexo opuesto, hasta llegar a una ley de identidad de género en el año 2012, una de las leyes de identidad de género más avanzadas a nivel mundial. La identidad travesti trans en Argentina ha podido posicionarse como una identidad de género, una reivindicación difícil de conseguir, pero que tras años de lucha se consiguió. Ser travesti es una identidad que rompe con el binarismo estatal y sin dudas es una de las conquistas de género más importantes de los últimos tiempos. Sin embargo, vemos miles de carteles, cientos de publicidades y videos que representan a la comunidad LGBT. Muchos arcoíris y besos representando personas blancas, algunos o casi ninguno en donde se represente a personas marrones, de ascendencia indígena, prietas, morenas. Lo más interesante de esto es que quienes han militado la identidad travesti trans, que han trabajado a nivel estratégico, inclusive son Loana Berkins, de ascendencia indígena marrona, originaria de Salta y representante de la migración interna que muchas travestis trans se ven obligadas a realizar para poder sobrevivir. Diana Zacayán, también de ascendencia indígena marrona y originaria de Tucumán, fue una de las propulsoras y litigantes del fallo ALIT, Asociación Lucha por la Identidad Travesti Transexual. Primer fallo latinoamericano en donde la identidad travesti fue reconocida como una identidad de bien público para la sociedad. Daniela Ruiz, integrante de la identidad marrón, quien trabaja sobre la migración interna de las travestis de ascendencia indígena que llegan a la ciudad y la doble violencia vivida por ser travestis y racializadas. Tanto Loana como Diana y Daniela tienen algo en común. Son travestis racializadas y son pioneras en discutir la racialización de la identidad travesti trans, realidad que muchas veces se intenta invisibilizar, pero que necesitamos que se visibilice para exigir derechos. La triple opresión que vivencian estas compañeras se constituye en su condición de migrantes internas, trans, travestis y racializadas. Estas suman una situación de exclusión social sumamente difícil de superar. Hasta la diversidad está pensada para ser habitada por cuerpos blancos cis. Y desde ahí es que vale preguntarse quiénes son los que estuvieron en las trincheras de la lucha por los derechos de la comunidad, a quienes la tortura y la violencia persiguió y persigue con más fuerza. Identidad Marrón pone en cuestión el racismo en Latinoamérica y más a la hora de hablar de diversidad. Las pieles negras y marrones tienen que estar presentes en los arcoíris, a veces también en las publicidades y representaciones. Las travestis trans racializadas, pobres, que fueron obligadas a habitar los márgenes sociales, han sido las más perseguidas por la violencia institucional y son a su vez las que sufren mayor violencia en los espacios públicos por parte de las fuerzas de seguridad municipales, provinciales y federales. Es necesario recordar que el orgullo y la diversidad también de los cuerpos marrones, negros, indígenas, afros, prietos, morenos. Aunque la representación visual y hasta histórica las quiera borrar, son parte protagonista y principal de la historia LGBTIQ2+. Esta lucha colectiva expresa su verdadera diversidad. La ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis trans es un inicio para reparar la violación de derechos humanos cometidos por el Estado argentino contra las comunidades
Traba Trans. No solo se trata de una acción afirmativa que busca incorporar a las y los travestis y trans en el proceso formal, sino que es el inicio de una reparación histórica en materia de derechos humanos. La exclusión, la pobreza y el racismo estructural fuerzan a migrar a las trans y trabas de sus lugares de origen. A su vez, la falta de acceso al derecho a la salud, al empleo formal, a derechos laborales básicos y a la seguridad social hacen que la expectativa de vida sea mínima en sus lugares de origen. Por eso, esta ampliación de derechos es apenas el inicio de transformaciones culturales que son necesarias en un país que precisa situarse desde esa pluralidad de cuerpos y lenguas que habita. Bienvenidos y bienvenidas a otra intervención de Nación Marica. Como ya saben, nosotras estamos haciendo estas intervenciones callejeras a lo largo y ancho del país. Y nosotras creemos que es importante tomar el espacio público, estar en el espacio público desde nuestras corporalidades, desde nuestras presencias y también de nuestras propuestas y reflexiones que les queremos ofrecer en cada programa. Nosotros creemos que este tipo de espacios reflexivos son importantes porque para hacer caer al patriarcado primero también hay que pensarlo, ¿no? Y para pensarlo hay que reflexionarlo y estos espacios nos parecen bien importantes. Nación Marica ha estado presente en muchos departamentos aquí en Bolivia. Estuvimos ya en el área andina, en La Paz, que es nuestro principal espacio de lucha. También estuvimos en Oruro, estuvimos en Potosí, Tarija y Cochabamba. Y ahora estamos en el departamento de Chuquisaca y estamos precisamente en la ciudad de Sucre, que es la capital del país, la capital de Bolivia. Y estamos haciendo las intervenciones callejeras aquí. Estamos ubicadas en una plaza muy céntrica de esta ciudad, que es la plaza, el Parque Bolívares. Estamos en una plaza, en un parque muy importante y central de la ciudad de Sucre, que es el Parque Bolívar. Y para este espacio estamos acompañadas de Nikita López. Ella es activista trans y directora de la Fundación Diversencia. Nikita, muchas gracias por estar en Nación Marica. Muchas gracias a ustedes, bienvenidos acá a Sucre. Qué importante hacer todo este recorrido y visitar cada lugar para poder influenciar con lo que están haciendo con todo su trabajo. Muchas gracias, Nikita, por aceptar la intervención. Y Nikita, esta pregunta se la hacemos a todas nuestras invitadas. ¿Qué opinas de estar en el espacio público, de ocupar el espacio público desde tu corporalidad trans? Creo que como personas todos de por sí tenemos que vivir siempre en sociedad, entonces los espacios públicos se supone que son lugares donde nosotros convivimos con las demás personas. Creo que es muy importante que toda persona de la diversidad, sea homosexual, sea bisexual, personas trans, etcétera, tenemos que tener la libertad de poder expresarnos en estos espacios públicos, poder vivir como cualquier otra persona. Creo que es súper importante eso. Más que derecho, pienso que es algo esencial de todos. No creo que exista una persona que pueda vivir sin estar en convivencia con las demás personas. Entonces, es muy importante generar cada vez libertad y más flexibilidad en estos espacios para que no se critique ningún tipo de pensamiento especial que haya en la sociedad, y menos por orientación sexual o identidad de género. Y Nikita, existe de repente un estigma con las compañeras trans que solamente salen en la noche, ¿no? Y que su cotidiano no está, digamos, en el día, ¿no? ¿Qué opinas tú de este tema y qué pasa con eso en la ciudad de Sucre, precisamente con las compañeras trans? Claro que sí. A veces cuando tú conversas con otras personas que no están relacionadas con las poblaciones LGBT, dicen, ¿acaso en Sucre existen trans? O
existen acá son de otros lugares, piensan que esto existe en Santa Cruz, en La Paz, en otras ciudades, y piensan que aquí no hay, que aquí estamos 2 o 3 personas, pero son muchas mujeres trans las que viven acá en Sucre. Algo que nos alegra mucho es el hecho de que muchas de estas mujeres trans han hecho una vida común y corriente, tan común y corriente, que nadie sabe que son personas trans. O sea, ellas realmente han crecido con una identidad de mujer y viven como mujeres bien metidas en nuestra sociedad. Y nosotros nos enteramos luego que había sido una persona trans, ¿no? Eso nos llamó mucho la atención. Hay muchas de nuestras compañeras que están estudiando, pero como existe esta confidencialidad de que la identidad trans no es algo público, digamos, entonces muchas prefieren no decirlo y eso hace que la sociedad piense que no estamos acá. Y sí estamos acá. Creo que para mí, personalmente, es muy importante que cada mujer trans, al menos en este momento histórico, no es conveniente para nosotras estar invisibilizadas o estar detrás de un nombre o un carnet de 100% mujer y obviando por completo nuestro pasado. Creo que es importante que alcemos la voz y digamos, soy una mujer trans, soy un hombre trans, y que estemos presentes, hagamos presencia social. Y otra de las características precisamente de este espacio que estamos haciendo esta intervención, Nikita, a nuestras espaldas está el Tribunal Supremo, sí. Tribunal Supremo de Justicia, y es precisamente que de aquí ha salido la sentencia de inconstitucionalidad de la 807, la ley de identidad de género aquí en Bolivia. ¿Qué opinas sobre ese tema, Nikita? Terrible, terrible. Hay que empezar por una cosa. De por sí la ley de identidad de género tenía ciertos fallos porque tenía un alcance muy limitado, ¿no? El alcance era específicamente para cambios de datos en documentos, ¿no? De imagen, de nombre, etc. Pero no abarcaba ningún tipo de política a favor de las poblaciones trans, ¿no? Y creo yo, como una mujer trans, para mí, en el transcurso de mi vida, donde yo más necesité protección del Estado fue antes de mis 18 años. Y esta ley te da una protección o reconocimiento después de los 18 años. O sea, todavía hacía ese abandono a las personas trans antes de los 18. Como que arréglatelas, si llegas viva hasta los 18, te reconocemos tu identidad. Me parece una falencia terrible que ya tenía la ley. Sumado a eso, 2 años después se da esta sentencia de inconstitucionalidad declarando que los derechos civiles y políticos de las mujeres trans no alcanzaban, ¿no? No hacían efecto con este cambio de identidad. Entonces creo que eso es un retroceso muy grande que hubo, ¿no? En cuanto a avance de derechos humanos. Creo que ninguna persona puede tener limitados sus derechos civiles y políticos. Y ha sido una de las razones por las que no sé si en toda Bolivia, ¿sabe? Pero yo no hice uso de la ley 807 hasta ahora. Y no lo pienso hacer porque yo no pienso limitar mi derecho civil ni político por una ley. Yo soy una mujer trans y a mí un nombre no me va a definir. El nombre lo puedo cambiar cuando me dé la regalada gana. Pero no voy a renunciar a mis derechos civiles y políticos hasta que resarzan eso. Yo no voy a hacer el cambio de identidad porque no me voy a someter a este sistema en el que quieren que las mujeres trans no seamos partícipes del espacio civil y político. No es correcto, no lo acepto, no lo voy a hacer. Y vamos a sigue en lucha hasta que se pueda revertir esto. Creo que por una justicia, o sea, por algo justo, se tiene que hacer la reversión de esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Estás viendo Nación Marica a través del canal de YouTube de Movimiento Maricas Bolivia. Y hoy estamos acompañadas de Nikita López. Ella es una compañera trans, una activista trans y también directora de la Fundación Diversencia. Y estamos aquí en el Parque Bolívar, en la ciudad de Sucre, del departamento de Chuquisaca. Y Nikita, ya para entrar en el tema que tenemos preparado para ti, para poder reflexionar sobre este tema,
es un poquito pensar también la ciudad, ¿no? O sea, nosotras creemos que Sucre es un espacio muy conservador, ¿no? Y como dato, o sea, Horacio Pope fue el que presentó este recurso de anticonstitucionalidad de la ley 807, precisamente él está en Sucre, ¿no? Y está en este espacio. Y Nikita, uno de los nombres precisamente de Sucre es la Ciudad Blanca, ¿no? Que ha sido un nombre reciente de repente, no ha sido tan histórico. Nosotros creemos que lo blanco siempre se refiere a algo de repente correcto, puro, que solamente, digamos, los cuerpos no blancos de repente no son parte de este espacio, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de este nombre? Que, o sea, ir un poco más allá del nombre como Ciudad Blanca, ¿no? O sea, también nosotras sentimos que implica también otras cuestiones políticas también, el nombrar una ciudad blanca, ¿no? ¿Tú cómo estás viendo ese tema del nombre de la ciudad? Sucre es una ciudad bastante especial. Sucre es una ciudad que siento que se ha quedado en cierta parte de su crecimiento y su evolución como ciudad, ¿no? Las mentalidades de acá se han estancado en un momento porque hay esta intención de querer recordar solo lo que les conviene recordar y resaltar solo lo que les conviene resaltar. Empecemos por el origen de este lugar, ¿no? Sucre, por ejemplo, tiene un origen étnico jalca, que está en el distrito 8, que es el municipio de Potolo, ¿no? No es municipio, en realidad es la población de Potolo que pertenece al municipio de Sucre. Esa es su ciudad de origen, mucho antes de españoles y todas esas cosas. Hasta el día de hoy, Sucre no considera que eso sea su origen étnico. Cuando tú preguntas cuál es el traje típico de Sucre, a la chola la muestran, a la herencia de la conquista española, ¿no? Porque ellos prefieren acordarse solo desde ahí. Desde ahí hacia atrás no tienen historia, solo de ahí para adelante. Entonces se creen, pues eso, herederos de la cultura española, se creen que tienen la sangre blanca, europea. Entonces desde ahí empieza, yo pienso, todo esto, ¿no? Todo esto de querer conservar y aferrarse a un momento en el que se sentían importantes quizás, ¿no? Pero ¿qué pasa en el día de hoy? El día de hoy, en la actualidad, creo que estas familias se han reducido demasiado. Esta sociedad que piensa de esa manera se ha reducido al mínimo. No hacen presencia en realidad, o sea, si tú ves en la ciudad, no están presentes esas personas, ¿no? Esas personas que se creen de la élite de acá no están. Pero todavía influye la mentalidad la mentalidad de que tenemos que ser ciudad blanca, que es lo que nos caracteriza, bla. En todo eso tratan de uniformar también esto del patriarcado, ¿no? Hay mucho machismo acá detrás de eso, por ejemplo, que todavía ven que mujer le ha sido infiel al marido de quién, que eso no se tiene que hablar, que eso no se tiene que decir. El tema de abortos, aquí no quieren tocar. No sé cuán cierto sea, pero dicen que es una de las ciudades con mayor índice de abortos. Pero aquí no se toca ese tema. No se toca porque para ellos es una vergüenza, ¿no? Es como una mentalidad de pueblo en el que dicen, ay, no, ¿qué van a decir de nosotros? Entonces prefieren callárselo. Pero te aseguro que de cada familia sucrense, mínimamente una vez han abortado, queridos. Así es que hay una cultura detrás, como que todo se lo oculta por debajo. Por eso debe ser que esta ciudad tiene tanto túnel, ¿no? Tiene muchos secretos guardados y entre esos secretos nos quieren meter a nosotros. Pero lamentablemente para ellos nosotros no estamos dispuestos a hacer secretos. Así es que ustedes saben, no sé si estaban enterados que hace poco cuando tuvimos la Marcha del Orgullo, nos quisieron limitar el ingreso a la Plaza 25 de Mayo, como todos los años lo hacen. Pero esta vez además sumado a la amenaza de que iban a usar a la policía para que no nos permita el ingreso. Lo que ellos no sabían es que nosotros ya teníamos anticipadamente un trato con la policía tenía que resguardar la marcha. Dijimos, a ver cómo la logran. Pero ¿cuál es su sugerencia tonta, ¿no? de estos concejales? Era que nosotros vayamos a marchar al Parque Multipropósito, que es casi toda la circunferencia de la ciudad, o nos vayamos aún más al campo ferial,
que está casi en otro distrito de esta ciudad. Querían mandar así. Y esa no es una mentalidad nueva. O sea, estos concejales piensan que ellos están actuando por su propia cuenta. Tú mencionaste a Horacio Pope. Horacio Pope hace años había sugerido que en Sucre se cree una zona rosa a donde nos manden a todos los homosexuales. Esa era su sugerencia para él, para dar orden. Además, no solo quería meter en esa zona rosa homosexuales, también quería mandar allá a las trabajadoras sexuales y no sé qué. Todo lo así, todo lo odiado de la sociedad, digamos, ¿no? Que no se... No... Ay, Horacio, querido, ve a hacer tu barrio rosa, tú quédate a vivir ahí, querido, porque nunca le hicieron caso aquí, porque es muy descabellado lo que él dice y hay mucha gente muy poca gente que piensa de esa manera. Y debemos, yo creo que abocarnos más a la gente que realmente nos apoya, que es la mayoría de la gente. Esta poca gente que ejerce el poder, que sigan ahí, que sigan ahí. Esto es bien peligroso, ¿no, Nikita? Cuando de repente este personaje que es Horacio Pope, que ha sido el impulsor del recurso de anticonstitucionalidad, o sea, que crea un barrio rosa, vemos, para una persona, digamos, LGBTIQ, que no ha politizado el tema, puede decir, eso es bueno, como en España, digamos, ¿no? Como en Madrid tiene su barrio rosa, que es Chueca, digamos, ¿no? Y otros países del primer mundo también tienen su barrio, ¿no? Pero la intención, pienso yo, a lo que me cuentas, es como que botar todo lo odiado de la sociedad a ese gueto, ¿no? Que eso es muy, muy perverso. Y además que viene de esa persona que siempre hay que sospechar del poder. Su mentalidad es terrible, ¿no? Lo que conocemos de él es el 10% de lo que realmente es capaz este señor, ¿no? Pero no nos da miedo por el hecho de que hace años que convivimos con él. O sea, yo he llegado a Sucre hace 16 años. Hace 16 años él ya tenía todo en contra de nosotros. ¿Ya? Y en 16 años no logró nada. Si bien logró esto, fue porque se metió con un tema más relacionado con el derecho de las mujeres. O sea, él hizo una cantaleta ahí, su movida discursiva para guiar la decisión de los jueces, ¿no? Entonces... Y ahora, Nikita, tú nos decías que este año el Consejo Municipal ha prohibido que ustedes ingresen a la marcha el 28 de junio, conmemorando el 28 de junio. Más que prohibir sería, claro, prohibir. Pero sí, ¿no? O sea, no, claro, no entres aquí, es que no hemos usado esa palabra, sí, ¿no? pero sí. Es una prohibir. prohibición. Pero ¿por qué ha sido para ustedes, o sea, por qué es para ustedes como colectiva LGBTQ+, digamos, ingresar a la plaza principal de Sucre para el 28 de junio? ¿Por qué es importante para eso? ¿Por qué no se han ido al campo ferial? ¿Por qué no se han ido donde estos concejales han dicho que se vayan? No, nosotros dijimos, a ver, nunca está en consideración ir a otro lugar, nunca. La Plaza 25 de Mayo es el lugar donde ha sucedido todo lo que sucede aquí en Sucre, ha sucedido ahí, ¿no? Entonces, ahí se ha dado la gesta libertaria. Hace poco hablábamos sobre el primer grito libertario. Ese primer grito libertario libera toda esta sociedad que ahora es Bolivia, pero no lo libera a medias. No puedes considerar la libertad como que libres los heterosexuales, pero los homosexuales hasta cierto punto, ¿entiendes? No, o son libres todos o nadie es libre. Y de ahí tomar en cuenta que hace poco no se dejaba ingresar a indígenas a la plaza. Se hizo la humillación, me acuerdo, aquellos años, el 2017, a los indígenas ahí en plena Plaza 25 de Mayo, justo a estas familias que pertenece el Pope también, justo a esas familias. Entonces, esa plaza para nosotros representa el corazón de los conservadores, ¿no? Y nosotros ahí vamos a estar, porque esta gente se mete en nuestras vidas, se quiere meter en nuestras vidas. Y nosotros vamos a ir a hurgarles la herida, a pasar por la alcaldía, por la gobernación, por la catedral y por todas las puertas que nos dé la gana, porque nadie nos va a prohibir hacer lo que por derecho como humanos tenemos derecho a hacer, ¿no? Como a modo de conclusión de esta parte, Nikita, o sea, ¿podemos concluir de que Sucre es una ciudad conservadora? No, yo diría que es así como blanca, porque tan blanca no es. Es de conserva, así como es blanca, es conservadora. A medias, ¿entiendes? A medias. Es algo que quieren y sueñan. Su sueño más grande es tratar de ser lo más conservadores posible. Les está costando mucho y yo creo que les va a seguir costando. Se disfraza de conservadurismo. Y una prueba clara es esta, que hace unos años se hizo la marcha nacional acá en Sucre.
Y en ningún momento hubo actitudes agresivas y nada de una ciudad tan conservadora se esperaba que hubo. Sí, muchos esperaban. Y ustedes han debido ser parte de esa marcha. ¿Sí? Entonces, en esa marcha, más bien la gente estaba aplaudiendo, porque aplauden la libertad, aplauden todo esto. No es Sucre una ciudad homofóbica. Hay familias y hay personas que son así, pero no toda la ciudad es así. Puedes ver aquí caminando a una pareja homosexual y nadie le va a decir nada. Se pueden besar, nadie les va a decir, nos besemos ahora. Nadie nos va a decir nada. De hecho, Nikita, nosotras tenemos un cartel que dice Maricas Bolivia. Y con un poquito de susceptibilidad hemos venido aquí, por ahí nos pues hacen aquí algo. Aquí teníamos que poner, aquí, Maricas Bolivia, pero en edición lo pones. No, pero no tengan miedo, chicos. Esta ciudad no es tan conservadora, por eso como les digo. Pero hay un imaginario, al menos nosotros la sentimos así, que no vivimos acá, digamos. Ay, querido, yo he amarrado mi bandera LGBT en la puerta de la catedral, así. No pasa nada. Eso nos tranquiliza muchísimo. Ahora, Nikita, ya digamos, llevando el agua a nuestro molino, especialmente con la población que trabajas tú y a la que representas y a la que perteneces, que es la población trans, ¿qué representación de las mujeres trans existe aquí en la ciudad de Sucre? A ver, primero tomemos en cuenta que yo no me considero una representante de las mujeres trans, ¿no? Soy una mujer trans. Pero ¿por qué no me considero representante? Porque el movimiento trans en Bolivia es bastante quisquilloso con quién sí les representa y quién no les representa, ¿no? Entonces por eso prefiero no usar eso de representar. Pero sé que en Sucre existe movimiento trans Chuquisaca, tienen una representante que es Andrea. Están organizadas ellas, son justamente un grupo, un grupo de mujeres trans, ¿no? Que después existe otro grupo, pero no es un grupo armado. O sea, haz de cuenta que mujeres trans dispersas, que son chicas que están, como te había dicho, ¿no? Estudiando y ejerciendo su vida cotidiana, pero en el anonimato, ¿no? Que no mencionan que son personas trans. Es más, nos piden que no avisemos que son trans, ¿no? Y luego estamos las activistas, ¿no? Las activistas que estamos. Y Nikita, ¿existe de repente una historia, una memoria de la lucha trans aquí en Sucre? ¿Y cuál sería esa historia? Trans no tanto, te cuento que hay una historia gay, ¿no? De nuestro Keo Gerardo, que siempre lo recordamos a él, aunque él también puede representar, claro que sí, a todo el movimiento trans por su identidad queer, porque era un queer, él muy adelantado a la época, él es parte de nuestra historia, es parte de nuestro legado. Después todo el movimiento aquí ha iniciado a través de los gays en realidad, más que a través de las trans, ¿no? Los gays han iniciado el movimiento LGBT en Chuquisaca, con la cabeza de Ronald Céspedes en su momento, que también fue asambleísta de la Constitución Política del Estado, la nueva que tenemos, representando al movimiento de Bolivia, él, ¿no? Han habido gays como él, como Coco Beso, que es otro personaje de acá de la ciudad de Sucre, y ellos han intervenido, ¿no? Han hecho historia acá, han sido los primeros en abrir los espacios, en poder dar la cara y todo ello. Transcurrimos luego nosotros, no es muy largo en realidad la historia del movimiento LGBT en Chuquisaca, es bastante reciente en realidad. Entonces hay poco de eso. Lo bueno, quizás, porque yo creo que es algo bueno, no ha habido mártires acá, ¿entiendes? A nadie aquí han asesinado de una terrible manera, bla, bla. Obviamente hemos perdido a muchos compañeros y compañeras en el transcurso de estos años, pero muy pocos están relacionados, o quizás nadie, a transfobia, ¿entiendes? A asesinatos por transfobia. Entonces es un poco, mira cómo habla de esta ciudad, no es tan conservadora como parece, porque aquí debería asesinarse. Sí.
podría ser una de las ciudades que más reporta esos casos y no es así, ¿no? Eso es porque es una ciudad relativamente respetuosa, ¿no? Respetuosa, y todo lo que hablan mal de nosotros hablan por detrás, entonces ni lo oímos. Y Nikita, ¿cuál sería, con tus palabras, con tu trabajo y con lo que vives acá muchos años, cuál es la lucha actual de la población trans en Sucre? ¿Cuáles son sus luchas? ¿Qué demandas están haciendo? ¿En qué están ahora? Como te decía yo, esta invisibilidad que tienen las mujeres trans en Sucre, creo que nos juega un poco en contra, ¿no? Porque cuando nosotras como activistas, por ejemplo, solicitamos políticas públicas, tanto de parte de la alcaldía como de la gobernación en favor de mujeres trans, nos dicen, ¿y dónde hay trans? Sí. ¿Quiénes son? O sea, ¿cuántas son? Nos preguntan así, ¿no? ¿Cuántas son en tu grupo? ¿Cuántos grupos hay? No sé qué. Y están súper reducidas, ¿entiendes? Están súper reducidas, que no significa que hayan pocas trans acá, como te digo, hay muchas, pero se autoinvisibilizan ellas y eso nos juega en contra. Es más, me acuerdo que 4 años después de que se había declarado había promulgado la ley de identidad de género, apenas 2 mujeres trans se habían hecho cambio de identidad aquí en Sucre. O sea, eso nos llama, y realmente nos llamaron desde el Ceresi, pidiéndonos por qué no estábamos haciendo uso de la ley, ¿no? Y bueno, yo tengo mis razones que las había explicado ya, y las demás personas, pues al parecer ya están tranquilas con su vida. O sea, como su vida es tan privada, no lo han necesitado, supongo. Pero ahora sí sé que ya hicieron muchas, ¿no? Sí, de alguna forma, de repente, la 807, al tener el dato en tu carnet y todo eso, que se reduce solamente eso, ¿te sirve mucho también para este activismo visible o no? ¿Cómo ves? Más bien yo diría para el invisible. Yo creo que les sirve más a aquellas que no quieren hablar sobre su identidad y quieren olvidar su pasado biológico y simplemente hacer un borrón y cuenta nueva y soy esta y es mi nuevo nacimiento y bla. Obviamente no abarcan aquí las activistas, ¿no? Pero creo que las mujeres trans comunes, digamos, que no hacen activismo, usan esto, que muchas de las chicas que te estoy diciendo que se invisibilizan, hacen eso. Ya tienen su identidad y nos prohíben usar o mencionar siquiera que ellas fueron trans, ¿no? Claro, ellas tal vez no se autoafirman como mujeres trans, sino como mujeres. Porque el Estado las reconoce así. Lo de trans no existe para ellas. Eso, ¿no? Eso es bien interesante lo que mencionas. Sí, yo pienso, ¿no? Por eso pienso que es muy importante tomar conciencia. Toda mujer trans, en este momento histórico, no estamos para darnos ese lujo. O sea, necesitamos recuperar primero esos derechos que nos quitó este Tribunal Constitucional, y después ya hacemos y no sé, le cegamos a alguien y le quitamos de la memoria quiénes fuimos, pero ahora no nos podemos dar ese lujo. Ahora creo que es importante visibilizarnos y luchar dando cara. Estás viendo Nación Marica a través del canal de YouTube de Movimiento Maricas Bolivia, y hoy estamos acompañadas de Nikita López. Ella es una activista trans. Y muy interesante lo que nos cuentas, Nikita, y también lo que nos hace reflexionar y pensamos, ¿no? sobre la ley 807 y todo eso. Y ahora, Nikita, pasando a otro tema, ¿tú te autoafirmas de alguna etnia? Tal vez te autoafirmas como quechua, aymara. ¿Has reflexionado esa parte de tu vida? Claro, sí, yo creo que es lo primero, ¿no? Porque nuestra identidad, obvio. O sea, ¿quiénes somos si no tenemos identidad? Yo me considero quechua a pesar de no hablar el idioma, ¿no? No lo hablo, pero me considero quechua porque he nacido y he crecido en un pueblo que su segundo idioma es el quechua, ¿no? Villa Charcas es mi pueblo en el que nací. Charcas, me vine a otra Charcas, mira, me vine de una villa y me pasé aquí a Sucre. Estaba destinada a esto. Mis papás, mis abuelos son de vestimenta tradicional, pollera, sombrero, todo eso. Por suerte de diferentes regiones, y a mí me encanta eso. Cuando yo llegué aquí a Sucre, recién tomé conciencia de quién soy. Obviamente en ese entonces, en mi pueblo, creciendo ahí, era una persona más del pueblo. No tengo diferencias porque todos somos iguales, ¿no? Todos hemos nacido de las mismas familias, hemos crecido en el mismo lugar, compartimos las mismas costumbres, etc. Pero cuando salí
y me vine acá, noté la diferencia abismal, ¿no? De cómo es vivir allá y vivir acá, la sociedad totalmente diferente, etc. Y eso me hizo tomar conciencia y de querer mucho más mis raíces, ¿no? De querer a mi pueblo, de querer mi vestimenta. Mi papá es de un pueblo que es de Camargo, mi mamá es de Villacharcas. Yo orgullosamente, pues, a veces me pongo la vestimenta de estos lugares que a mí me encanta y con orgullo, ¿no? Esa es mi identidad, ¿no? Y este proceso de reflexión, de apropiación, de repente, o reivindicación de tu cultura, de tus raíces, esto viene, me dices, cuando llegaste aquí a Sucre, a la ciudad, ¿no? ¿Y esta experiencia ha sido marcada por el racismo o por qué de repente has empezado a reivindicar esto de tus raíces? Sabes, cuando estuve acá, porque yo quería venir acá a Sucre, quería venir y vivir acá, ¿no? Mi sueño era ese. ¿A qué edad te viniste acá? A los 17 años me vine acá. Cuando me vine acá, estaba primero feliz, porque estaba en el lugar donde quería estar, iba a iniciar mi transición, porque ahí recién iba a iniciar mi transición, porque yo sí vengo de una familia conservadora. Mi familia es más conservadora que Sucre. Mi mamá es súper devota, religiosa. Me decía una y otra vez, no puedes, o sea, no, todo estaba prohibido, ¿no? Prohibido sentarse así, prohibido hablar así, prohibido, bla, bla, bla. Entonces, cuando yo llego acá, adquiero una libertad feliz. No extrañé para nada a mi pueblo, porque yo tenía la mentalidad de irme. Cuando volví, una vacación, ¿no? Vuelvo, me di cuenta de todo lo que extrañaba y todo lo que realmente amaba del lugar. Empecé a ver las plantas y dije, qué bonito es mi lugar. ¿Por qué nunca le tomé cariño a esto? Dije, y ahí empezó algo muy personal, fue algo muy personal, no tiene nada que ver con sucesos, ni motivaciones, nada, fue que sentí el cariño y me propuse conocer más mi pueblo, y ya fue un poco difícil porque obviamente iba 2, 3 días o una semana, así es que aprovechaba lo más posible de conocer lugares, conocer la vestimenta, el origen de la vestimenta, las comidas, las preparaciones, que a mí no me gusta la cocina, pero creo que es importante saberlas para poder llevar nuestra cultura al futuro, porque algún día nuestros papás van a fallecer y nosotros tenemos que llevar siempre, ¿no? esta costumbre y estas tradiciones ahí. ¿Es racista la ciudad de Sucre? Es racista. Eso sí, más que homofóbica, es racista. Es más, si tú eres un gay blanco, porque vino un gay extranjero aquí, no blanco, extranjero, vino un gay extranjero acá, que fue conductor de la Red 1 allá en Santa Cruz, y le dieron las llaves de la ciudad aquí en el municipio de Sucre. O sea, así tómalo en cuenta. Pero ni a un solo activista que hemos estado aquí años y años no se han dado siquiera la copia o la foto de esa llave. Así de racista es esto. Porque lo extranjero, bienvenido para ellos. Pero lo del campo, que se quede en el campo por ellos, ¿no? Así son. Y Nikita, hemos visto tu presencia en redes sociales, ¿no? Y estás participando en estas fiestas populares, de repente amigos, amigas, ¿no? Y estás vestida de chola, ¿no? Y si dejamos un lado de repente estas fiestas, ¿no? ¿Qué significa para ti la vestimenta de chola? O sea, estar vestida de chola o bailar de chola, ¿qué significa para ti? Sabes que cuando yo me empiezo a cambiar, es un ritual, ¿no? Es un ritual para mí y es una experiencia siempre muy bonita para mí, porque yo creo que me hace valorar a la mujer boliviana, ¿entiendes? Para mí esto es Bolivia, ¿no? Porque representa un origen cultural, aunque la chola obviamente es resagio de una dama, una copia de una dama antigua, digamos, pero en fin, visto desde nuestra cultura, así lo hemos adaptado y qué tan rico lo hemos diversificado en toda Bolivia, ¿no? Que yo quiero vestirme de todas las cholas habidas y por haber en Bolivia. O sea, en TikTok, por ejemplo, me he vestido hasta ahora creo de 2 cholas nada más. Un chola paseña porque bailo morenada, y me he vestido de chola camargueña, que es el origen de mi papá,
que igual fue un show vestirme ahí porque toda mi familia y mi abuela me vieron así, no estaban de acuerdo, pero y ni modo. No estaban de acuerdo, no que esté de chola, no estaban de acuerdo con el largo de la pollera. Decían, no, tiene que ser 4 dedos arriba de la rodilla. Y ahora, no seas conservadora, abuela, soy muy joven. Por eso. Las jovencitas usamos más corto. Necesitamos conseguir marido, digo yo. Pero mira, todo el proceso, por ejemplo, de trenzar. El trenzado, una sola vez, la primera vez que me vestí de chola, me hice trenzar. De ahí me propuse a yo aprenderme a trenzar porque he visto a mis tías, a mis abuelas trenzarse. Y es tan lindo verlas ahí en el solcito con su agüita, no trenzándose. Así yo me trenzo. Algún día deberían verme trenzarme, así me trenzo. Todo un ritual. Ya de aquí y de allá, sale chueco, recto, no importa, el caso es que lo hice yo, porque es un ritual, es para mí, es mi ropa. Y Nikita, el activismo trans, el activismo LGBTQ aquí en Sucre, ¿está pensando ser indígena y homosexual, por ejemplo, ser indígena y ser lesbiana, ser indígena y ser trans? ¿Están pensando esos temas de lo indígena al interior de la población LGBTQ? ¿Se está pensando eso, sí, no? No te cuento, no es, pero no porque no querramos. Creo que ahora, por ejemplo, que lo mencionas, me doy cuenta que casi, especialmente en La Paz, hay mucho movimiento indígena homosexual, que aquí no hay. ¿Pero por qué no hay? Porque los gays, las lesbianas y las trans de Sucre tienen la misma mentalidad de esta ciudad, pues. Son racistas también. Ellos también rechazan su origen, ¿entiendes? Y no quieren tocar el tema de que son quechas. Ellos hablan inglés. Ellas hablan inglés, cantan Katy Perry, Lady Gaga y bla, bla, bla. Hay todavía como que un rechazo o un ocultamiento de su origen y por tanto no se está considerando tanto. Es más, ahorita teníamos, ¿no? Al Ronald Céspedes, el único activista indígena acá. Y ahora Álvaro, que es de otra región de Bolivia, pero que también hace activismo acá y hace activismo desde el indigenismo también. Yo me considero más indigenista, pero no es parte de mi discurso diario, ¿no? El hablar de lo indígena, porque para mí es algo propio. Cada uno tenemos nuestra propia identidad. Y si hubiera un rechazo a una de nuestras compañeros aquí, por su origen, no sé, no le dejan entrar a la universidad, bla, bla. Ay, sí, yo creo que inicia un movimiento trans indígena aquí, o un movimiento gay indígena, y aquí a nadie le haces menos. Creo que la necesidad nos hace reaccionar, ¿no? Y ya para cerrar esta entrevista, Nikita, también hemos visto tu trabajo, que de repente estás participando en videos musicales, en algunas sesiones fotográficas, ¿no? Que no son, digamos, temas LGBTQ, o sea, son cosas fuera, digamos, de ese espacio, de ese espectro. No, mamita, no, ahorita no. En ese espectro, ¿cómo crees que ven tu trabajo? ¿Desde dónde lo ven? ¿De repente lo ven con respeto, no? O tal vez te están usando solamente para hacer la trans, digamos, de o sea, ¿cómo estás viendo ese tema? Nadie me usa a mí. No podrían. No, pero sí quieren, algunos sí quieren. Ayer justamente estuve en una reunión con una empresa de cosméticos y que quieren usar mi imagen, ¿no? No, yo no vendo. No vendo. A ver, para mí fue muy difícil hacerme espacio en esta ciudad. Primero porque yo tenía un origen campesino. Y recuerdo que la primera vez que me discriminaron aquí en Sucre, porque sí me discriminaron, fue un compañero gay que me lo presentaron y la frase me dijo, lo siento, no te puedo dar la mano porque no hablo con campesinos. Esa fue yo, ¿qué? Y yo creo que a partir de ahí dije, tengo que construir una imagen, ¿entiendes? Una imagen. Yo había iniciado a estudiar Derecho ahí, estaba iniciando en Derecho, y aproveché justamente el espacio de esta carrera para ir haciendo una imagen, construir una imagen. Yo tuve que construirme sin dato de identidad, sin dato de género, ni de imagen, ni nada, con mi nombre de chico y
hacerme respetar como chica, o sea, dentro de la misma facultad y todo eso. No diría que fue súper difícil, pero fue algo súper agotador para mí todo el tiempo tener que lidiar con qué dicen, qué no dicen, bla, bla. Entonces, con el tiempo, sin darme cuenta, tenía un reconocimiento social, ¿no? Cuando yo terminé la carrera, y ya me salí de la carrera, se volvió años de leyenda que por aquí pasó una trans, que hacía esto, decía esto, se vestía así, no hacía caso a nadie, bla, bla. Se volvió leyenda. O sea, había gente que años después me decía, ay, tú eres la famosa Nikita. En la facultad se habla mucho de ti, bla, bla. O sea, hay docentes que hablaban de mí en sus clases, cosas así. Entonces, al parecer habíamos hecho historia. Eso me dio el primer reconocimiento, ¿no? El primer reconocimiento que tuve, social. En ese mismo tiempo, yo había ido a Santa Cruz a competir en un reality show de diseñadores de moda. Y sin darme cuenta también, cuando salí de ahí, volví acá y transcurrí unas ciudades en vacaciones, me pedían fotos en toda Bolivia. Nuevamente mi imagen había dado otro salto de popularidad y no tenía nada que ver con el tema de ser trans, sino era, ahí por ejemplo, era porque había estado en la tele, ¿no? Lo otro era así, por ser trans. Y ya de ahí, con mi trabajo y todo eso, empecé a hacer imagen. Yo cuido mucho ese aspecto de mí, porque es mi carta de presentación y creo que es importante tener una presencia. Y yo lo uso transversalmente para llevar, porque como también soy trans, llevarlo trans a espacios donde ellos no quisieran que entre una trans, ¿no? Cuando estuve en desfiles de moda en Santa Cruz, en La Paz, aquí mismo, aquí no me querían aceptar como diseñadora en los desfiles de moda. Y no lo querían decir, pero era porque yo era trans. No querían, se opusieron a que yo esté. Pero como no hay mejores diseñadores que yo, y lo siento y soporten, tuvieron que invitarme y a costa de las que no querían. Y ahí estuve, codeándome con las que me dijeron no, tú no. Ahí estaba, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Entonces así, estas producciones que hacemos ahora en realidad son, yo creo que reflejos de todo eso que se ha ido construyendo, tanto como diseñadora, como también que yo quiero inmortalizar mi imagen, claro que sí, aprovechar mi imagen, porque somos gente transcurrente en esta vida, algún día no vamos a estar y creo que algún legado tenemos que dejar para que alguito se diga de nosotros cuando ya no estemos, ¿no? Nikita, muchas gracias por estar en Nación Marica, por esta intervención y poder compartir también contigo tus reflexiones, también conocer un poco tu historia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vengan más seguido y no tengan miedo. Pongan sus letreros de Maricas Bolivia aquí. Una gigantografía tráiganse. Sí. Bueno, nos da más miedo no miedo, sí nos incomoda el racismo que hay en la ciudad. No, pero sabes que es un racismo muy disimulado y ocultado, así es que tampoco tengas miedo de eso, porque ya te dije, esta ciudad hace todo, pero por detrás como que te lo hablan, bla, te lo rajan. Nos vamos a ir de aquí y van a decir, ay, han visto a esa gente con sus aguayos y no sé qué. Recién van a hablar, pero de frente atrévanse, digan algo, no lo van a hacer, querido. Gracias, Nikita, gracias por estar en ustedes. Nación. Y bueno, con nosotras va a ser hasta otra intervención de Nación Marica. Ya saben, estamos publicando un video nuevo cada semana. En este programa estuvimos en el Parque Bolívar, en la ciudad de Sucre, capital de Bolivia. Estamos en el departamento de Chuquisaca. Estamos haciendo las intervenciones callejeras en todo el país y esta vez tocó a Chuquisaca. Y bueno, hasta la próxima.